¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre tu propia mente fuera una mentira? ¿Y si las decisiones que tomas, la esencia misma de tu libre albedrío, ya estuvieran decididas por ti antes de que te dieras cuenta? Nos gusta creer que somos los dueños de nuestro propio destino, que nuestras elecciones son nuestras. Cuidamos con esmero la imagen de nosotros mismos que proyectamos al mundo, la ropa que vestimos, la comida que comemos, las personas que nos rodean. Pero ¿qué pasa si esta persona cuidadosamente elaborada, esta ilusión de control, no es más que un truco cruel jugado por nuestras propias mentes? Descubrimientos científicos recientes han comenzado a desentrañar la estructura misma de nuestra comprensión de la mente humana. Estos descubrimientos apuntan a una posibilidad profundamente inquietante, que nuestra experiencia consciente de la toma de decisiones no sea más que una reflexión elaborada a posteriori. En los anales de la neurociencia, pocos experimentos han sido tan innovadores o tan controvertidos como el realizado por Benjamin Libet en 2008. Los hallazgos de Libet enviaron ondas de choque a través de la comunidad científica, cuestionando todo lo que creíamos saber sobre el libre albedrío y la naturaleza de la conciencia. Utilizando tecnología de imágenes cerebrales de vanguardia, el equipo de Libet se asomó a los recovecos más profundos de la mente humana. Lo que descubrieron fue asombroso y profundamente inquietante. El cerebro toma decisiones hasta varios segundos antes de que seamos conscientes de tomarlas. Imaginen por un momento las implicaciones de este descubrimiento. El acto aparentemente simple de elegir qué desayunar, la agonía de aceptar qué oferta de trabajo, la decisión cuidadosamente calculada de frenar cuando un peatón se cruza en la carretera. Todas estas elecciones podrían estar predeterminadas por nuestros cerebros. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones, no solo para nuestra comprensión de la mente humana, sino para la forma en que vivimos nuestras vidas. Si nuestras decisiones no son realmente nuestras, ¿qué significa ser humano? El año era 2008. En un mundo al borde del avance tecnológico, el neurocientífico Benjamin Libet se embarcó en un experimento que desafiaría la noción misma del libre albedrío. El laboratorio de Libet era un santuario de investigación científica, un lugar donde la esencia intangible de la conciencia humana se sondeaba con meticulosa precisión. El experimento de Libet era engañosamente simple en su diseño, pero profundamente complejo en sus implicaciones. Se instruyó a los voluntarios para que flexionaran la muñeca en el momento que eligieran, mientras seguían simultáneamente la posición de un punto que se movía en la esfera de un reloj. El verdadero propósito del experimento se ocultaba bajo la superficie, enmascarado por la naturaleza mundana de la tarea. Sin que los participantes lo supieran, sus cerebros estaban involucrados en un juego de gato y ratón de alto riesgo, cada parpadeo neuronal meticulosamente registrado por un electroencefalograma, o EEG. El EEG capturó los débiles susurros eléctricos de las neuronas disparándose, pintando un retrato de la actividad cerebral en tiempo real. El enfoque de Libet no estaba en el acto de flexionar la muñeca en sí, sino en los momentos que lo precedieron, la ventana de tiempo aparentemente insignificante en la que nació la decisión de actuar. Con cada parpadeo de la manecilla del reloj, con cada aumento de actividad eléctrica en el cerebro, Libet se acercaba a desentrañar una verdad que sacudiría los cimientos de nuestra comprensión del libre albedrío. Mientras los voluntarios se sentaban listos, con la mirada fija en la manecilla giratoria del reloj, una batalla oculta se libraba en las profundidades de sus mentes. Los procesos inconscientes, un torbellino de impulsos eléctricos y transmisiones sinápticas, ya estaban preparando el escenario para la decisión aparentemente consciente de moverse. El EEG reveló una verdad sorprendente. Hasta varios segundos antes de que los participantes fueran conscientes de tomar la decisión de flexionar la muñeca, se pudo detectar un aumento de la actividad cerebral, denominado potencial de preparación. Este aumento sugirió que el proceso de toma de decisiones ya estaba en marcha, oculto a la conciencia del individuo. El tiempo, una vez una progresión lineal de momentos, ahora adquiría una nueva dimensión, una danza vertiginosa entre la conciencia y las maquinaciones inconscientes del cerebro. Los voluntarios, creyéndose en control, eran meros pasajeros en un tren cuyo curso ya se había puesto en marcha. Los hallazgos de Libet enviaron ondas de inquietud a través de la comunidad científica. Las implicaciones fueron asombrosas. Si nuestros cerebros están tomando decisiones antes de que seamos conscientes de ellas, ¿qué papel,
Si es que tiene alguno, juega la conciencia en nuestras acciones. La noción de que nuestra experiencia consciente de la toma de decisiones podría no ser más que una reflexión tardía, una racionalización a posteriori de acciones ya puestas en marcha por nuestras mentes inconscientes, es profundamente inquietante. Golpea el corazón mismo de nuestro sentido del yo, desafiando nuestra creencia en el libre albedrío y nuestra capacidad de dar forma a nuestros propios destinos. El mismo Libet, consciente de las implicaciones filosóficas de sus hallazgos, propuso que la conciencia aún podría tener un papel que desempeñar, aunque más limitado de lo que nos gustaría creer. Sugirió que si bien el impulso inicial para actuar podría originarse en el reino inconsciente, la conciencia conserva una especie de poder de veto, una capacidad para intervenir y anular estos impulsos inconscientes. Este poder de veto, sin embargo, si es que existe, opera dentro de una ventana de tiempo infinitamente pequeña. Los experimentos de Libet sugirieron que tenemos una mera fracción de segundo para darnos cuenta de una acción inminente y elegir suprimirla. Esto plantea la pregunta: ¿es este fugaz momento de conciencia realmente suficiente para salvar la noción de libre albedrío? El debate sobre las implicaciones del experimento de Libet continúa. Un testimonio del poder perdurable de esta simple pero profunda pregunta. ¿Estamos realmente en control de nuestras propias mentes? ¿O simplemente estamos de paseo? La comunidad científica, inicialmente reacia a aceptar los inquietantes hallazgos de Libet, se encontró enfrentando un creciente cuerpo de evidencia que corroboraba sus observaciones iniciales. En 2013, un equipo de investigadores del prestigioso Instituto Max Planck, armados con tecnología de imágenes cerebrales aún más sofisticada, se propuso replicar y refinar el innovador experimento de Libet. Sus hallazgos, publicados en la prestigiosa revista Nature Neuroscience, enviaron ondas de choque a través de la comunidad científica, confirmando y ampliando las observaciones iniciales de Libet con escalofriante precisión. El equipo de Max Planck, utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, o fMRI, pudo observar aún más profundamente el cerebro, rastreando la actividad de neuronas individuales con una claridad sin precedentes. Su experimento, similar en diseño al de Libet, reveló que el cerebro comienza a prepararse para el movimiento hasta 10 segundos antes de que el individuo sea consciente de tomar una decisión. Esta actividad preparatoria, una ráfaga de cálculos neuronales que ocurren por debajo del umbral de la conciencia, selló efectivamente el destino de la decisión mucho antes de que el individuo creyera que estaba tomando una decisión. Las implicaciones de estos hallazgos fueron profundas, extendiéndose mucho más allá de los confines estériles del laboratorio y hacia la estructura misma de nuestra vida cotidiana. Si nuestros cerebros están tomando decisiones mucho antes de que seamos conscientes de ellas, ¿qué significa deliberar, sopesar nuestras opciones, ejercer nuestro libre albedrío? Consideren por un momento las elecciones mundanas pero aparentemente deliberadas que componen el tapiz de nuestra vida diaria. La decisión de tomar una taza de café, la maniobra cuidadosamente calculada para evitar un bache mientras se conduce, el estallido aparentemente espontáneo de risa ante la broma de un amigo. Todas estas acciones podrían estar orquestadas por fuerzas invisibles que operan bajo la superficie de nuestra conciencia. El estudio de Max Planck proporcionó evidencia convincente de que nuestros cerebros están constantemente involucrados en un flujo de procesamiento paralelo, evaluando nuestro entorno, prediciendo resultados potenciales e iniciando acciones mucho antes de que nuestras mentes conscientes se den cuenta del drama que se desarrolla. Este proceso inconsciente de toma de decisiones, perfeccionado por millones de años de evolución, es notablemente eficiente, lo que nos permite navegar por las complejidades de nuestro mundo con notable velocidad y precisión. Sin embargo, esta eficiencia tiene un costo. Los mismos mecanismos que nos permiten reaccionar de forma rápida e instintiva a nuestro entorno también podrían estar moldeando sutilmente nuestras elecciones, guiándonos hacia ciertos resultados, antes de que seamos conscientes de que se está tomando una decisión. Esto plantea la inquietante posibilidad de que nuestra experiencia consciente de la toma de decisiones no sea más que una ilusión elaborada, una narrativa cuidadosamente elaborada diseñada para preservar nuestro sentido de agencia en un mundo donde nuestras elecciones ya podrían estar tomadas. El cerebro, al parecer, es un maestro de la predicción, anticipando constantemente nuestras necesidades y deseos, guiándonos hacia resultados que probablemente sean beneficiosos para nuestra supervivencia y bienestar.
Esta capacidad predictiva, aunque esencial para nuestra existencia continua, también podría hacernos susceptibles a la manipulación, tanto sutil como manifiesta. Consideren, por ejemplo, la influencia omnipresente de la publicidad. Los anunciantes, armados con vastos tesoros de datos sobre nuestro comportamiento en línea, nuestros hábitos de compra e incluso nuestros miedos y deseos más profundos, pueden crear mensajes que explotan el poder predictivo de nuestros cerebros, influenciando sutilmente nuestras elecciones, antes de que seamos conscientes de que se está tomando una decisión. Desde las imágenes cuidadosamente seleccionadas que pueblan nuestras redes sociales hasta la colocación estratégica de productos en nuestras películas y programas de televisión favoritos, nos bombardean con mensajes diseñados para eludir nuestra conciencia y aprovechar los procesos inconscientes de toma de decisiones que dan forma a nuestro comportamiento. Esto plantea la inquietante pregunta: ¿estamos realmente en control de nuestros propios deseos, o nuestras elecciones están siendo sutilmente manipuladas por fuerzas más allá de nuestro control consciente? Las implicaciones de esta capacidad predictiva se extienden mucho más allá del ámbito de la publicidad, llegando a la estructura misma de nuestras interacciones sociales, nuestras creencias políticas e incluso nuestro sentido del yo. La comprensión de que nuestros cerebros operan en un modelo predictivo, tomando decisiones antes de que nuestra conciencia se active, no ha pasado desapercibida. Como susurros en los pasillos del poder, este conocimiento ha llegado a manos de aquellos que buscan moldear nuestros pensamientos, nuestros deseos y, en última instancia, nuestro comportamiento. Los gobiernos, las empresas y las entidades siempre presentes que navegan por el paisaje digital han comenzado a reconocer y explotar el poder del cerebro predictivo, tirando de las cuerdas de nuestro inconsciente para orquestar resultados que sirvan a sus propias agendas. El mundo del marketing y la publicidad, una vez un reino de jingles pegadizos y eslóganes persuasivos, ha experimentado una profunda transformación, evolucionando hacia una ciencia sofisticada de la persuasión que aprovecha los últimos descubrimientos en neurociencia y economía del comportamiento. El objetivo ya no es simplemente convencernos de comprar un producto, sino empujarnos sutilmente hacia ciertas elecciones, moldear nuestras preferencias y moldear nuestros deseos de maneras que se alineen con resultados predeterminados. El auge de las redes sociales, con sus intrincados algoritmos y vastos tesoros de datos personales, ha brindado a estos titiriteros modernos una oportunidad sin precedentes para asomarse a los recovecos más profundos de nuestras mentes. Cada clic, cada me gusta, cada artículo compartido o video visto proporciona una visión de nuestra psique, revelando nuestros miedos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos más profundos y nuestros secretos mejor guardados. Estos datos, una vez dispersos y dispares, ahora se agregan, analizan y utilizan como armas con alarmante precisión. Los algoritmos, esos árbitros silenciosos de nuestra experiencia en línea, rastrean cada uno de nuestros movimientos, creando perfiles detallados que revelan nuestras vulnerabilidades, nuestros sesgos y nuestra susceptibilidad a la persuasión. Los algoritmos que gobiernan nuestra experiencia en línea a menudo se presentan como árbitros neutrales de la información, diseñados para filtrar el vasto mar de contenido y entregarnos solo aquello que es más relevante y atractivo. Sin embargo, debajo de esta apariencia de objetividad se encuentra una agenda más insidiosa, una que busca mantenernos enganchados, moldear nuestras percepciones y guiarnos hacia resultados predeterminados. El concepto de la cámara de eco se ha vuelto cada vez más relevante en nuestro mundo digitalmente conectado. Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar la participación y mantenernos desplazándonos, a menudo nos atrapan en burbujas de filtro, alimentándonos con una dieta constante de información que confirma nuestros sesgos existentes y refuerza nuestra visión del mundo, independientemente de su precisión u objetividad. Esta exposición constante a información que se alinea con nuestras creencias existentes crea una poderosa ilusión de consenso, lo que nos lleva a creer que nuestras opiniones son compartidas por la mayoría, cuando en realidad podemos estar habitando una cámara de eco aislada, protegida de opiniones disidentes y perspectivas alternativas. Esta manipulación de nuestro ecosistema de información tiene profundas implicaciones para nuestra capacidad de participar en el pensamiento crítico, desafiar nuestras propias suposiciones y entablar un diálogo significativo con aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Atrapados dentro de nuestras propias cámaras de eco, corremos el riesgo de polarizarnos cada vez más, nuestras creencias se endurecen en dogmas,
nuestras mentes se cierran a la posibilidad de perspectivas alternativas. Creando consenso, el arte de la manipulación predictiva. Las técnicas utilizadas para manipular nuestro comportamiento en línea se extienden mucho más allá de la creación de cámaras de eco y el filtrado selectivo de información. Las empresas de marketing y los estrategas políticos sofisticados han comenzado a emplear técnicas tomadas de la psicología del comportamiento, creando mensajes diseñados para explotar nuestros sesgos cognitivos, nuestras vulnerabilidades emocionales y nuestra susceptibilidad innata a la sugestión. Una de estas técnicas, conocida como priming, implica exponer sutilmente a las personas a ciertos estímulos, como imágenes, palabras o sonidos, para activar asociaciones inconscientes e influir en su comportamiento posterior. Por ejemplo, los estudios han demostrado que las personas que están expuestas a imágenes de dinero tienen más probabilidades de comportarse de forma egoísta, mientras que las que están expuestas a imágenes de la naturaleza tienen más probabilidades de comportarse de forma altruista. Otra técnica, conocida como encuadre, implica presentar la información de una manera que manipula nuestra percepción de su importancia o conveniencia. Por ejemplo, un mensaje que enfatiza las pérdidas potenciales asociadas con una elección particular tiene más probabilidades de provocar una respuesta aversa al riesgo que uno que enfatiza las ganancias potenciales. Estas técnicas, a menudo empleadas sutilmente y sin nuestra conciencia, pueden tener un profundo impacto en nuestro comportamiento, moldeando nuestras elecciones, nuestras preferencias e incluso nuestras creencias políticas. La comprensión de que nuestros cerebros están constantemente siendo bombardeados con mensajes persuasivos diseñados para explotar nuestros sesgos inconscientes plantea profundas preguntas éticas sobre la naturaleza del libre albedrío en la era digital. El panóptico digital. Vigilancia en la era de los algoritmos predictivos. La convergencia del Big Data, la inteligencia artificial y la creciente omnipresencia de las tecnologías de vigilancia digital ha dado lugar a una nueva era de control social, una en la que cada uno de nuestros movimientos, tanto en línea como fuera de línea, se rastrea, analiza y utiliza para predecir y manipular nuestro comportamiento. Este panóptico digital, un término acuñado por el filósofo Jeremy Bentham para describir una prisión hipotética donde los reclusos están constantemente bajo vigilancia, se ha convertido en una realidad escalofriante en el siglo XXI. Nuestros teléfonos inteligentes, esas extensiones ubicuas de nosotros mismos, se han convertido en poderosas herramientas de vigilancia, rastreando nuestra ubicación, nuestras comunicaciones, nuestro historial de navegación e incluso nuestra actividad física. El software de reconocimiento facial, que alguna vez fue cosa de ciencia ficción, ahora se está implementando en espacios públicos, lo que permite a los gobiernos y las corporaciones rastrear nuestros movimientos e identificarnos con una precisión alarmante. Los datos recopilados a través de estas diversas tecnologías de vigilancia se alimentan a algoritmos sofisticados que pueden predecir nuestro comportamiento con una precisión asombrosa. Estos algoritmos predictivos se utilizan para una variedad de propósitos, desde publicidad dirigida hasta prevención del delito, pero también plantean serias preocupaciones sobre la erosión de la privacidad, el potencial de discriminación y el efecto escalofriante sobre la disidencia. En un mundo donde cada uno de nuestros movimientos se rastrea y analiza, se vuelve cada vez más difícil ejercer nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. El panóptico digital, con su mirada siempre vigilante, amenaza con sofocar la disidencia, suprimir la individualidad y crear una sociedad donde la conformidad se valora por encima de todo. Recuperando tu agencia. Estrategias para navegar el paisaje predictivo. La comprensión de que nuestros cerebros están constantemente involucrados en una danza predictiva, tomando decisiones antes de que seamos conscientes de ellas, puede ser desconcertante. Desafía nuestras creencias profundamente arraigadas sobre el libre albedrío, sobre nuestra capacidad de moldear nuestros propios destinos y sobre la naturaleza misma de lo que significa ser humano. Sin embargo, este conocimiento, aunque inquietante, también nos empodera. Al comprender las reglas del juego, podemos convertirnos en participantes más conscientes, consumidores de información más exigentes y guardianes más asertivos de nuestra propia autonomía. El primer paso para recuperar nuestra agencia es reconocer la naturaleza omnipresente de la manipulación predictiva. Debemos ser conscientes de las formas sutiles en que nuestras experiencias en línea y fuera de línea están siendo moldeadas por algoritmos,
por empresas de marketing y por aquellos que buscan influir en nuestros pensamientos y comportamientos. Esta conciencia no se trata de sucumbir a la paranoia, sino de cultivar un escepticismo saludable, una lente crítica a través de la cual podamos evaluar la información que consumimos y las elecciones que hacemos. Una vez que reconocemos las fuerzas en juego, podemos comenzar a desarrollar estrategias para mitigar su influencia. Estas estrategias no se tratan de desconectarnos del mundo digital o retirarnos a una existencia ludita, sino de interactuar con la tecnología de una manera más consciente e intencional. Se trata de recuperar nuestra atención, cultivar habilidades de pensamiento crítico y fomentar un sano sentido de escepticismo hacia la información que nos bombardea por todos lados. El camino para recuperar nuestra agencia no es fácil, pero es un viaje que vale la pena emprender. Al abrazar la conciencia, cultivar el pensamiento crítico y tomar medidas concretas para mitigar la influencia de la manipulación predictiva, podemos comenzar a recuperar nuestra autonomía y moldear nuestros destinos de maneras que se alineen con nuestros valores y aspiraciones. En un mundo saturado de información, donde nuestra atención es constantemente atraída en 1000 direcciones diferentes, la práctica de la atención plena ofrece un poderoso antídoto contra la insidiosa manipulación predictiva. La atención plena, en esencia, se trata de cultivar una mayor conciencia del momento presente, de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras sensaciones corporales, sin juzgar ni apegarse. Esta práctica, arraigada en antiguas tradiciones orientales, pero cada vez más adoptada por la psicología moderna, puede ayudarnos a liberarnos del control de nuestros patrones habituales de pensamiento y comportamiento, esos surcos inconscientes que nos hacen susceptibles a la manipulación. Al aprender a observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgar, creamos un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio en el que podemos elegir cómo queremos reaccionar, en lugar de simplemente reaccionar en piloto automático. Las prácticas de atención plena pueden tomar muchas formas, desde la meditación formal hasta ejercicios simples que podemos incorporar a nuestras rutinas diarias. La clave es encontrar una práctica que resuene con nosotros y comprometernos con ella constantemente, incluso si es solo por unos minutos cada día. Con el tiempo, estas prácticas pueden ayudarnos a desarrollar un mayor sentido de autoconciencia, a reconocer los patrones de pensamiento y comportamiento que nos hacen vulnerables a la manipulación y a cultivar un mayor sentido de agencia en nuestras vidas. Los beneficios de la atención plena se extienden mucho más allá de su capacidad para contrarrestar los efectos de la manipulación predictiva. Los estudios han demostrado que las prácticas de atención plena pueden reducir el estrés y la ansiedad, mejorar el enfoque y la concentración, mejorar la regulación emocional e incluso promover la salud física. En un mundo que a menudo se siente abrumador y fuera de control, la atención plena ofrece un camino hacia una mayor paz, claridad y bienestar. Así como podemos fortalecer nuestros cuerpos físicos mediante el ejercicio y una dieta saludable, también podemos fortalecer nuestra resiliencia cognitiva, nuestra capacidad para resistir la manipulación y tomar decisiones que sean verdaderamente nuestras. Cultivar la resiliencia cognitiva es un proceso continuo, uno que requiere que seamos proactivos, que desafiemos nuestras suposiciones y que participemos en prácticas que promuevan el pensamiento crítico y el pensamiento independiente. Una de las formas más efectivas de fortalecer nuestra resiliencia cognitiva es diversificar nuestra dieta de información. En una era de cámaras de eco y burbujas de filtro, es más importante que nunca exponernos a una amplia gama de perspectivas, incluso aquellas que nos incomodan o desafían nuestras creencias profundamente arraigadas. Esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que leemos o escuchamos, pero sí significa estar dispuestos a interactuar con diferentes puntos de vista y considerar perspectivas alternativas. Otro aspecto importante de la resiliencia cognitiva es desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico. Esto implica aprender a cuestionar suposiciones, identificar falacias lógicas, evaluar la evidencia objetivamente y formar nuestras propias conclusiones basadas en la información disponible. El pensamiento crítico no se trata de ser cínico o desdeñoso, sino de abordar la información con una dosis saludable de escepticismo y la voluntad de pensar por nosotros mismos. Finalmente, cultivar la resiliencia cognitiva también implica desarrollar un fuerte sentido de autoconciencia. Esto significa comprender nuestros propios sesgos, nuestras vulnerabilidades y las cosas que nos desencadenan emocionalmente.
significa ser conscientes de las técnicas persuasivas que a menudo se utilizan para manipularnos, como las apelaciones a la emoción, el alarmismo y los efectos de arrastre. Al comprender nuestros propios puntos ciegos cognitivos, podemos ser más vigilantes para protegernos contra la manipulación y tomar decisiones más informadas que estén alineadas con nuestros valores y objetivos. La búsqueda para desentrañar los misterios de la mente humana nos ha llevado por un camino lleno de revelaciones inquietantes. Cuanto más aprendemos sobre el intrincado funcionamiento de nuestros cerebros, más nos vemos obligados a confrontar la posibilidad de que nuestra experiencia consciente, la esencia misma de lo que percibimos como yo, no sea más que una elaborada ilusión. La idea de que nuestras decisiones, esas elecciones aparentemente deliberadas que dan forma al curso de nuestras vidas, podrían estar predeterminadas por procesos inconscientes mucho antes de que seamos conscientes de ellas. Es una píldora amarga de tragar. Las implicaciones de esta inquietante verdad son de gran alcance, desafiando nuestras suposiciones fundamentales sobre el libre albedrío, la moralidad y la naturaleza misma de lo que significa ser humano. Si nuestras acciones no son verdaderamente nuestras, entonces, ¿quién o qué está finalmente en control? Somos meros pasajeros en un curso predeterminado, nuestros destinos grabados en las vías neuronales de nuestros cerebros. ¿O conservamos alguna apariencia de agencia, un destello de libre albedrío que nos permite desviarnos del guión, trazar nuestro propio curso a través del laberinto de la vida? Estas no son meras preguntas filosóficas para reflexionar en los sagrados pasillos de la academia. Son preguntas que golpean el corazón mismo de nuestra existencia, obligándonos a confrontar los límites de nuestra comprensión y a lidiar con las profundas implicaciones de un mundo donde la línea entre el libre albedrío y el determinismo se vuelve cada vez más borrosa. El conocimiento de que nuestros cerebros están programados para predecir, anticipar y tomar decisiones antes de que seamos conscientes de ellas puede ser tanto empoderador como desalentador. Por un lado, destaca la notable eficiencia de nuestra maquinaria cognitiva, nuestra capacidad para navegar por un mundo complejo con velocidad y precisión. Por otro lado, expone nuestra vulnerabilidad a la manipulación, a aquellos que buscan explotar nuestros sesgos inconscientes y guiarnos hacia resultados predeterminados. La era digital, con su avalancha de información, sus sofisticados algoritmos y sus tecnologías de vigilancia siempre presentes, ha creado un entorno propicio para la manipulación. Nuestra atención es un bien preciado, ferozmente disputado por anunciantes, plataformas de redes sociales y aquellos que buscan moldear nuestros pensamientos y comportamientos para su propio beneficio. En este entorno, recuperar nuestra agencia, nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes e informadas, se convierte en un acto de rebelión, una declaración de independencia en un mundo que a menudo se siente cada vez más determinista. El camino para recuperar nuestras mentes no es fácil, pero es un viaje que vale la pena emprender. Comienza con la conciencia, con el reconocimiento de las formas sutiles en que nuestros pensamientos y comportamientos están siendo moldeados por fuerzas más allá de nuestro control consciente. Requiere que cultivemos habilidades de pensamiento crítico, que cuestionemos suposiciones, que evaluemos la evidencia objetivamente y que desconfiemos de quienes ofrecen respuestas fáciles o apelan a nuestros miedos y prejuicios. Más que nunca, debemos ser guardianes vigilantes de nuestras propias mentes, cultivar un escepticismo saludable hacia la información que nos bombardea por todos lados y participar en prácticas que promuevan la atención plena, la autoconciencia y la resiliencia cognitiva. El futuro de nuestras mentes, y de hecho, el futuro de nuestra sociedad, bien puede depender de ello.